Se las he liado. Venía el responsable como ungido. Venía como con respaldo. Pero me ha dicho una palabra, porque yo le he dicho que te vengo a escuchar a ti. Estuvo hace unos años en Burgos de pastor, y en amistad pues quería estar con él. Pero me ha dicho una palabra que me ha convencido. Dice, mira, seguramente que igual, hombre, puede ser que suceda. Dice, vas a tener pocas oportunidades de estar en la iglesia de Zumárraga, no hay quien lo diga. Dice, no vas a tener la oportunidad seguramente. Igual nos vemos ya en el cielo cuando sea, pero que igual no. Entonces yo sí que tengo la oportunidad de venir otro día. Y él me decía que va a venir otro día. O sea, la palabra que ya tenía él como brotando así como que le salía como para afuera, que le salía como del corazón, expresando a la iglesia, el Señor va a seguir continuando haciéndola otro momento. Pero me da el inmenso placer y privilegio de dirigirme a su amada iglesia aquí en Zumárraga para disfrutar de un culto. Y para mí es un gran privilegio, hermanos. Soy un siervo del Señor de la iglesia de Burgos y que vengo a estar con la familia y que tenía ganas de poder estar con él. Saben que hay personas que son terapéuticamente importantes para una persona. ¿Por qué digo terapeuta? Porque es como que en psicología necesitas a alguien como para descargarte. ¿Nos ha pasado? No le cuentes todo a todos, no hagas eso en la vida. Cuéntaselo a ciertas personas que tú sabes que cuando te descargas con ellos se convierten en alguien confidente contigo. Se convierte en alguien que verdaderamente no solamente va a poner un oído para escucharte, sino que va a tener una palabra de Dios para decirte. Y yo creo en esas personas cercanas a que una persona necesita descargarse. ¿Cuántas cargas nos da la vida? ¿Cuántas circunstancias y momentos nos marcan lo que vivimos? ¿Cuántas cosas nos suceden? Nos atan, hermanos. ¿Cuántas cosas nos colocan en una incertidumbre que dices... Y dice el Señor, que tengo personas cerca de ti que te pueden echar una mano. No sé si te has dado cuenta, hermana y hermano. No estás solo en el camino. Hay muchos hermanos, muchas hermanas que pueden acercarse a ti para echarte un empujón que a veces nos hace falta. Por eso no te creas el llanero solitario. No te creas que contigo ya no va a decir nadie nada. Hay mucha gente que puede aportar algo necesario, vital, para que tú en este momento de tan mala circunstancia puedas ser animado y animada en el nombre del Señor. No desestimes la ayuda de nadie. No desestimes el que pueda hacer una palabra. Miren, a veces yo no he tenido que tener un púlpito, un hermano predicando, sino un sitio igual en una parada de un mercadillo cuando he recibido una palabra del Señor. Porque yo creo que todavía Dios y el Espíritu Santo es capaz de coger un instrumento de gloria en cualquier sitio. Porque esto no se trata de que aquí hoy ticamos y luego nos marchamos. No, tú eres templo del Espíritu Santo. Y como eso, ahí va a Dios. No es un ambiente, una música romántica. Eso no crea el ambiente de tu casa. Eso no crea el que pongas música del Zenón y la Eli, que estuvo de pastor en Salamanca, como cantan los hermanos. Qué bendición era escucharle. Pero que eso no da el ambiente de mi casa. ¿Saben quién lo da? Usted y su compañera, porque tienen dentro lo de Dios. Que no es que escuchemos mucha música, que estemos como relajadines, que no, que usted es un hijo de Dios. Y en su casa imparte lo de Dios siempre. Y necesitas que cada uno de nosotros impartamos lo de Dios. No sé si te has dado cuenta. El siervo del Señor hablaba de algo tan importante como lo que estaba diciendo, era muy importante. Que te necesitamos. Que tu iglesia te necesita. Que tú no puedes pasar desapercibido. Que tú no estás simplemente ocupando una silla. Que tú no vienes solamente a las 6 de la tarde para que te den alimento y te marches para casa. Que Dios nos ha colocado aquí para hacer un propósito. Que tú estás aquí para marcar un tiempo.
que Dios te ha colocado en este tiempo para que seas una persona que discierna a aquella persona que igual lo esté pasando mal. Miren, no sé, hijo, si tenía ahí una cosa para decir. A veces hago de las cosas buenas algo muy arrojadizo contra cosas, contra las personas. ¿Qué dices, hermano? Explícate, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes que a veces el que yo esté todos los días en el culto parece ser que me da la capacidad y la autoridad y el derecho de decir a un hermano que ha faltado y decirle: ¿dónde has estado, hermano? Pues ¿qué pasa? ¿Que no tienes carga? Y me pongo a enfrentarme porque vengo yo todos los días al culto. Y las cosas buenas que estoy intentando hacer son siendo arma arrojadiza contra alguien que parece ser que no lo hace. Pero ¿cuántas veces no nos hemos parado a preguntar: hermano, no has venido, te echan falta, ¿qué te ha pasado? Y es escuchar del hermano, de la hermana, que igual estaba pasando por un tiempo difícil, no hemos tenido la procura de pegar una llamada. Hoy no estamos aquí para apuntarnos, hoy no estamos aquí para tirarnos cosas diciéndote reproches de algo. No. Hoy estás aquí para que tu iglesia, por medio de ti, sea apoyada, sea de alguna manera otorgada en ayuda, para que este templo, esta iglesia, esto que tenemos, se edifique. Aquí no edificamos pegando golpes de espada. Aquí no edificamos diciendo reproches a las personas. Aquí Dios nos marca algo: es el amor, es el sacrificio, es la entrega total la que va a hacer que sea fructífero todo esto. A veces creo, yo que sé, habrá gente que me exhorte, hay gente que me tiene que exhortar, habrá gente que como un pastor me tenga que decir: no estás haciendo bien las cosas, compañero. ¿Saben por qué? Porque Dios le ha delegado a ese hombre la autoridad para corregir lo deficiente. Es la autoridad de la iglesia para decir al hermano: hermano, que estás en el coro, que pertenece, que tienes un privilegio, ¿qué pasa que faltas? Y será una exhortación buscando en la corrección de ese hermano. Pero esa es una persona. Esos son los obreros que Dios ha colocado en medio de la iglesia para corrección de la iglesia. Pero ese es el padre que te coloca diciendo: pero hijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y te diré una reprimenda y te pondré un poco en tu sitio. Y si puedes, te saca el cinto y te da un golpetazo, porque te lo merece, que eso es así. Pero lo demás, ¿saben quién es lo que después viene? Es la madre. Es la madre la que abraza, es la madre la que alimenta, es la madre la que arropa y dice: sigue. Por eso la iglesia no es solamente la voz de autoridad de un pastor. La iglesia es una madre que sabe acoger a sus hijos con el corazón, dando ayuda y aliento. Que a veces yo que sé, que quiero ser yo el pastor, que no eres el pastor. Que a veces, que yo soy obrero de mi iglesia y a mí no me pertenece hacer ciertas cosas. Que tengo que entender que hay alguien que Dios ha delegado algo. Y yo tengo que estar bajo sumisión a eso. Pero lo que sí que me pertenece hacer es ayudar al débil. Estar con el que me necesita. Ayudarnos y apoyarnos y darnos aliento, hermanos. Se lo prometo que no tenía ni una de las palabras que hoy estoy diciendo para decir, pero es Dios el que hoy te las está diciendo. Hoy la iglesia necesita de tu ayuda. Necesita de tu apoyo. Necesita que seas la persona encargada de que cuando veas una deficiente ayudes, pegues telefonazos, te tomes un café con alguien, que le preguntes cómo está, que no estamos bien. Que yo pongo una sonrisa y tapo muchas caras y paso desapercibido, pero que por dentro en mi casa, en las bambalinas de mi hogar, ay, qué fatigas estoy pasando. Pero quiera Dios que seas un buen samaritano, que seamos unas personas que puedan tener la confianza de confesarte cosas. ¿Para qué, hermano? Para que unidos
sigamos hacia adelante. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Veníamos hablando de muchas cosas. Y me hacía bien este viaje. Repon, me hacía mucho bien estar contigo. Y te agradezco, hermano mío. Aleluya. Estoy quebrantado, de verdad. Te alabo, Señor. Te quiere mi vida, Padre. Mira, voy a entrar en unos detalles simplemente de lo que quería transmitirles. No entendía, me he tirado desde más joven, no entendiendo el libro de Jonás. Porque cuando empiezas a leer el libro de Jonás, te asustas. ¿Quién es este? Ahí de ver. Un profeta que no quiere hablar lo que Dios le dice. Bien. Un profeta que prefiere huir de la presencia del Señor. De ver. Bien. Un profeta que marcha a 800 kilómetros de su casa para huir de hacer la voluntad de Dios. Un profeta que dice, bueno, se ha levantado una tempestad y sabe que es culpa suya. Echarme al mar. Que prefiere morirse. Pero vamos a ver, hijo, pero tan fuerte lo que tienes. Que no, que es así. No lo entendía. No lo entendía. Y ahora entras en eso y dices, pero ¿cómo puede ser que un profeta sea de esas formas, de esas maneras? ¿Se ha confundido la Biblia en colocar este libro? Pregunto. ¿Se ha confundido Dios en lo que ha hecho? Porque si tú lees, siempre a Jonás le colocas como el peor ejemplo. Cuando hemos cogido un ejemplo de Jonás, le hemos cogido de la manera más negativa. No seas como Jonás, hombre. No hagas esto, no huyas, no hagas, no te quedes con los resentimientos, aparta todas esas cosas, estate en la presencia del Señor, busca el hacer la voluntad del Señor, no seas como Jonás, lo que he colocado siempre. Y es para eso, mira, hermano, me enseñaba el Señor que Dios no improvisa ni hace cosas que creemos que no tienen mucho sentido, tienen su sentido. Y ¿saben lo que he podido entender de este libro? Dios me ha hecho entender muchas cosas. Cuando yo he estado mirando el Antiguo Testamento, he visto a hombres demasiado prominentes. Si te fijas en Moisés, hablamos de aquel que denomina la palabra, el que hablaba cara a cara con Dios. El que en el monte Sinaí, con trompetas y con bocinas, se refería a Moisés. Y era ese hombre que más de 3 millones de personas le seguían como el pastor, legislador, que cuidaba de ese pueblo que iba a ser trasladado. Vemos a ese Moisés que cuando subía a la presencia del Señor el rostro se le iluminaba y le tenían que poner un velo. Vemos a ese Moisés que con una vara abre el mar y cuando golpea la piedra esta sale agua. ¿Dónde ve él? El que hablaba cara a cara. Vemos también en la Biblia a Abraham. Ese Abraham que denomina la Biblia como el amigo de Dios. Como el confidente, el que habla de una manera tan transparente y tan amigable que te sorprende. En la Biblia hay un relato que baja el Señor con 2 ángeles. Vamos a la tiendecita de Sara, que nos prepara un cafecito, que nos coloca ahí el torrefacto, ahí viene el chico, ahí en la cabaña sentado en una silla. Vamos a pasar la tarde con Abraham, decía el Señor desde los cielos, y se bajó. Y qué tarde más bonita con el Señor paseando, dándole el cafecito, disfrutando de una tarde. ¡Qué bien! Y no solamente eso, disfrutó del café de Sara, sino que le tiene que decir, Abraham, quiero hacer algo.
Hay Sodoma y Gomorra que está ahí, que me están amargando la asistencia al pecado a subir hasta mis ojos. Y voy a destruirles. Y ahora hay como una conversación que es como inusual. Pero Señor, ¿pero cómo vas a hacer eso? Lo tengo que hacer. Es un juicio que tengo que provocar en esa ciudad. Y si hubiera 50, ¿acabarías con ellos? No, si hubiera 50 no. Y hay como una conversación. ¿Y si hubiera 40? No. ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 10? Hay como una conversación. Con Dios estás conversando, estás negociando a ver qué es lo que va a hacer o qué no va a hacer. Y no sé de ustedes, pero yo me imagino a esos hombres como David, como Job, como Jeremías. Qué hombres más prominentes, qué personajes más elevados, qué personas más grandes las que el Antiguo Testamento nos marca. Y perdónenme, yo me veo muy pequeño. Yo no me veo como amigo de Dios. Yo no me veo como un confidente del Señor. Yo no me veo como David conforme al corazón de Dios. Yo no me veo como Job, varón perfecto, apartado. No me veo así. Y ante eso me humillo y me digo, no puedo ser como ellos, Señor, lo siento. Yo no estoy en esas ligas. Pero viva Dios que es sabio y sabe colocar todas las cosas. ¿Y saben qué han puesto en medio de todos esos hombres? ¿Saben a quién ha sacado a relieve en medio de todos esos gigantes que les miramos y somos enanos? A un Jonás. Ha puesto a un hombre que le cuesta hacer la voluntad de Dios, que está lleno de resentimientos, que tiene un montón de circunstancias que le alejan, que se apartan. ¿Pero para qué? Para que veas que Dios es capaz de utilizar a un hombre grande y humillarse ante un pequeño. Y ahora ves a Jonás y le dices, tú eres mejor que él. Pero si yo no he hecho nada de eso. Pero a Dios le encantan los desafíos. ¿No lo sabes? Que Dios no le recorta el tratar conmigo. Que el Señor no se mancha las manos porque esté trabajando conmigo. Que Dios quiere trabajar conmigo. Él desea. Que estás luchando con miedos, que tienes un montón de resentimiento, Jonás, que no te preocupes, que yo soy capaz de tratarte, que yo también soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero también soy el Dios de Jonás. No te veas pequeño, no te veas insignificante, lleno de cosas. ¿Quieres que Dios te trate? Dios te puede tratar. La Biblia es clara. Hay un montón de ejemplos. La Biblia habla de gobernadores, de reyes, de sacerdotes, de profetas, de reyes, de príncipes. Habla el Antiguo Testamento. Pero ¿saben también de quién habla? De una pobre viuda que se ha endeudado su marido y no tiene para pagar la deuda. Se ha parado la Biblia para hablar de un relato de una pobre viuda, porque es así Dios. No te creas un Dios demasiado lejano, sino que se para hablar de una pobre mujer diciendo, a ver qué es lo que necesita esta. Que Dios es capaz. Cristo llenaba los desiertos, iba a los lugares y era un Cristo de multitudes. Era un hombre que paseaba y toda la gente le agolpaba de la gente, de multitudes. Pero dice la Biblia que se marchó 3 días de camino para hablar a una mujer pecadora. Y hay una conversación más poderosa la que tiene con la samaritana, que es impresionante. Que Dios no se achica con lo que yo soy. Que Dios no es como los hombres. Que yo necesito demasiadas cosas para que me salgan bien las cosas. Que yo necesito tener un buen género. Que he comprado una tienda.
que he cogido marcas, que me lo han dado regalado, me he marchado al mercadillo, lo he puesto ahí en un metro, no he voceado. Las señoras han visto, Alma, si son marcas de estas buenas. No has dicho ni mu, no has dicho ni has voceado ni has dicho nada, pero las señoras que chanelan más que tú y que yo. Has hecho la feria porque te has forrado, pero qué difícil es hacer la feria con ese género de los chinos, que está como recortado, que tiene como colores como chispeantes y no dan bien la talla. ¿Qué haces con eso? Pues necesitas oración, ayuno para que ese género salga. Lo necesitas hacer así. Pero viva Dios, que no necesita buenas mercancías para hacer en la feria. Dios necesita corazones que se rindan a Él. Que yo lo necesito, pero que Él no. Que es así. Ahora, en aquellos años, en aquellos tiempos, había rabinos, maestros, que estos, para que los discípulos le siguieran, ellos elegían quién eran los más capacitados. Cuando un rabino, un discípulo le venía, quiero ser su discípulo, maestro. No, hijo, esto no va así. Yo te tengo que ver, a ver qué cualidades tienes. Yo tengo que examinar a ver el potencial que tienes. Un rabino no podía elegir a los más cualificados, elegía a los que más potencial tenían, elegían a todos esos. Por eso cuando dice Pablo hablando de que he estado a los pies de Gamaliel, que él me cogió como su discípulo. ¿Saben quién era Gamaliel? Era el nieto de Milei y Ley, que eran los fariseos más importantes, los que escribieron la interpretación de lo que tenían que ser. Era uno de los nietos, él, Gamaliel, era un ilustre. Y cuando vio a Pablo, hay un deber, cuando vio al niño Pablo, pero ¿quién es este? Si es como un adelantado a su tiempo, si es un hombre demasiado ilustre. Y fue Gamaliel el que eligió a Pablo, a Saulo, para que este fuera su discípulo. Pero eso es en los hombres. Eso es lo que hacían los hombres. Elegían ellos a la gente más cualificada. Pero viva Cristo, que cuando vino donde nosotros, no se fijó en la gente más ilustre, no se fijó en los que eran más capacitados. Miró a curtidores, miró a pescadores, a gente del vulgo, pero les eligió para ser los apóstoles del Cordero. Y ahora dices, ¿y qué ha surgido de ahí? Pues nada, 2000 años han sucedido y todavía se habla de esos hombres que resucitaron y que vieron resucitar al Maestro. Que contigo no va a hacer nada Dios, que conmigo no va a hacer nada Dios. No te equivoques. Dios es capaz de hacer de ti un gran instrumento. Dios es capaz de cogerme a mí, que no tengo ni valgo, y de ser un potencial grande para hacer la obra del Señor. No te vengas a poco, pero eso sí, Dios resiste a los soberbios. Dios a los que se creen demasiado. Ahí de ver, este niño me la manga. Me pasa una cosa que lo suelo contar. Me pasó una experiencia, le voy a contar una de mis miserias. Me he venido de candidato hace como 25 años atrás. Me he venido a Santander, porque en Santander son como muy modernos. Que sí, que ya lo saben, que sí que lo saben. Que son súper modernos los de Santander. Y el pastor que estaba allí convoca. Y ahora dice, hermanos, a las 5 de la mañana, todos los que quieran, vamos aquí a disfrutar de la presencia del Señor, a orar. Luego estaremos con las hermanicas que van a preparar café. Hermanos, yo y mi mujer, dijo, vamos a la experiencia. No vamos a la experiencia, hermanicos, orando, buscando, adorando, escuchando una palabrica, buscando al Señor, de rodillas, de pie, levantado, pegando botes, pegando saltos, sentadicos, de todas las maneras. ¿Cuántas horas? Nada, 6 o 7.
6 o 7, ni Gigi Ávila. 6 o 7 horas orando. Y 6 o 7 horas orando. ¿Qué se piensan que se me pasó por la cabeza de hacer? Alma, 6 o 7 horas, viene una revelación tremenda para ti, para que hagas algo espiritualísimo. ¿Qué se piensan que me ha venido a la cabeza? Ay, si hoy visitara y predicara. A mí que mi vida. Ay, si hoy cojo el púlpito, hermano. Voy como levitando. Voy como, viene el Espíritu ya, viene ya. Ahí me ve. Ole, ¿qué se piensan que yo llamo a un pastor? ¿Qué llama a un pastor? Hermano, santo, aleluya. ¿Tienes culto, hermano? Sí, hermanico, ¿tienes a alguien? Tengo la palabra, hermano. Pues vente, hermano. Me ha invitado. Hacen el cultico, hermanos, te lo prometo que no sé qué me pasaba. Digo, hay de ver, si es que no sé qué me pasa, si estoy como en el octavo cielo. Me he subido al púlpito, hermanico. Según subo las 2 escaleras, me coloco en el templete. Me ha venido como una churafiraldad. Se me ha quedado como la boca como seca. Ha empezado así como a correr. He empezado a hablar. He empezado a decir ciertas estupideces. He empezado a hablar de unas churas y unas maneras que no sé si estaba pasando ni de aquí a ahí, no pasaba hasta allí. Las palabras que decía parecía que golpeaban como contra la pared. No he visto peor frialdad a lo que pude sentir. Es más, hicimos el culto. Bajé para abajo, ni el pastor me saludó. Pero no has orado 7 horas. No estabas como en volandas. ¿Saben qué pasa? Que las cosas de Dios no se compran. Que tú no puedes hacer nada porque la gracia de Dios se manifieste por ti. Que olvídate de colocarte delante de Él como que eres un superhéroe. Que no vale si te humillas. ¿Sabe lo que me enseñó esa experiencia? Que yo no puedo ir solo, ni puedo depender de lo que yo haga para querer la gracia que Él siempre me abraza. Y he entendido que no hay nada que yo haga, que no hay nada que yo obre, que no hay ninguna obra en mis manos que puedan pagarme una pizca, ni una pequeña virtud que Él me pueda regalar. Entiende algo, que lo que más necesitas no es una capacidad en tu vida. Lo que más necesitas es el recurso del cielo para ser utensilio. Seguramente habrá hermanos aquí que no han subido por un púlpito nunca a predicar un mensaje. Pero se lo aseguro que habrá alguno aquí que esta iglesia estará muy orgullosa. Porque aunque hace poco ruido, tiene mucho contenido. Hay hombres que hablan poco. Pero ¿qué pilares son en las iglesias? Porque no se trata de predicar. No se trata de exponer. Se trata de ser un buen ayudador. Aleluya. Me encanta ver este libro porque veo mi realidad. Cuando veas a Jonás, mírale como un ejemplo que el Señor te quiere plasmar para hacerte entender una gran verdad, que Dios todavía contigo sigue tratando. Jonás, qué rebelde eres, pero no te preocupes que yo tengo paciencia. Qué rebelde eres, Jonás, pero sigue siendo Dios haciendo lo que Él hace siempre. Aguantarme y ayudarme en el nombre del Señor. Pues tenía un mensaje, pero no quiero decir nada más, porque yo creo que lo que hoy se ha dicho
ha sido de parte de Dios. Coge este consejo, por favor. Colócate en tu iglesia en el sitio donde seas de ayuda, de apoyo y de abrazo, de amor para la gente que tienes a tu alrededor, que te necesita y te necesita. Zumárraga, que lo leo, que no hay quien lo entienda, que lo diga. Que Dios les bendiga grandemente, que la bendición